Seguimos avanzando en el bloque 4, nos adentramos ya en el 4.2, que es esa nueva monarquía borbónica, y vamos aquí sobre todo a tratar en este epígrafe las primeras actuaciones que hace Felipe V después de que se ha producido esa guerra de sucesión. Lo más importante clarísimamente es esos decretos de nueva planta y el establecimiento de un nuevo modelo de Estado, de burocracia, de forma de realizar las cosas que es distinto al de los Habsburgo. Los Habsburgo siempre habían estado caracterizados por una mayor descentralización, la idea de la permanencia de las Españas, de la corona de Castilla y Aragón, y en cambio los Borbones, por lo que van a destacar fundamentalmente va a ser por el centralismo, por la unidad territorial a toda costa. Felipe V, ¿qué es lo primero que va a hacer? Pues lo primero que va a hacer a través de este decreto que tenéis ahí en imágenes es castigar a la corona de Aragón por haber apoyado al archiduque Carlos. Se va a centrar en Aragón, Mallorca, Valencia y Cataluña. Las cosas más importantes que dice este decreto es que la administración a partir de este momento en estos territorios que os acabo de decir tiene que ser similar a Castilla, buscando por tanto ese centralismo. Va a suprimir las Cortes de Aragón, la Generalitat, la moneda propia, las aduanas interiores y todo el tema del control de los puertos a nivel, diríamos, más autonómico. Queda suspendido los virreinatos de Aragón y, en cambio, este castigo no se va a aplicar ni al País Vasco ni a Navarra porque precisamente habían apoyado a los Borbones, con lo cual País Vasco y Navarra sí que van a conservar sus instituciones, sus fueros y sus privilegios. Esto evidentemente nos llevará a una situación que luego explotará en el siglo XIX a través de los primeros nacionalismos. Aquí tenéis la Generalitat de Cataluña, la Generalitat de Valencia y como todas estas instituciones van a dejar de tener ese poder. Por otro lado, vamos a empezar a ver cómo cambia ese modelo de organización de Estado. Se va a basar en el modelo francés, que claramente es la centralización. Van a surgir las secretarías de Estado, que no son más que simplemente el antecedente de lo que van a ser para nosotros luego los ministerios. En vez de que existan los consejos, si recordáis, que había con los Austrias, el de Estado, el de Guerra, Marina, Justicia, Hacienda, pues ahora pasan a denominarse secretarías de Estado, que es simplemente, repito, un antecedente de nuestros ministerios. Por tanto, los Borbones sustituyen los consejos de los Austrias por las secretarías de Estado. Hay una Junta Suprema que siempre va a dar cuentas al rey a través de estos secretarios de Estado, que es el establecimiento de lo que hoy en día conocemos como el Consejo de Ministros, que ya desde los primeros Borbones se establece que se realice una vez por semana, en este caso los viernes, tal como está ocurriendo hoy en día. Las cortes ya sean de Castilla o de Aragón, y los consejos propios de los Austrias pasan a ser simplemente puros símbolos. A nivel territorial, ¿cómo se organiza el territorio? Pues los capitanes generales son los que van a representar al rey, con lo cual es una institución militar, una institución fuerte la que va a tener el control. Los intendentes son los que se van a encargar de recaudar los impuestos, de impartir la justicia por orden del rey y tienen también rango militar. Y los corregidores son los que a un nivel más pequeño, más regional, más municipal, van a controlar. Se van a implantar, por ejemplo, las quintas, eh, que es la utilización de generaciones de hombres jóvenes para que ingresen en las filas del ejército, se van a utilizar mercenarios extranjeros y se van a realizar las levas. Las levas son llamamientos a la guerra cuando sea necesario y por tanto el reclutamiento de hombres. Se va a aumentar la armada, de nuevo se le va a dar un impulso, la recaudación va a mejorar muchísimo y Hacienda va a controlar muchísimo más a los españoles. Surgirá la deuda
pública que va a servir para realizar reformas, sobre todo de la Ilustración, para mantener guerras, para mantener a las colonias. Se crea el papel moneda, o sea, lo que es el antecedente de nuestros billetes, y surgirá el Banco de San Carlos, que va a ser luego lo que llamaremos el futuro Banco de España. Una de las figuras claves de todos estos ilustrados va a ser este hombre que tenéis aquí retratado y luego a su vez en su ciudad natal una estatua que se le ha dedicado, no con mucha fortuna desde mi punto de vista, el Marqués de la Ensenada, que va a crear el catastro, que es la forma de controlar a la población para que puedan contribuir a la hacienda de una forma proporcional. Quiere decir esto, en relación a tus ingresos, así vas a tener que pagar de impuestos, que es supuestamente el mismo sistema que actualmente se utiliza, según las propiedades, tu trabajo y tus rentas. Los Borbones también van a imponer un concepto a nivel religioso, el regalismo, que significa que la opinión, el parecer del rey está por encima de temas de la Iglesia en España, por encima de la opinión incluso del propio Papa, y que las determinaciones en temas religiosos que afecten a España no las van a tomar en definitiva el Papa, sino los propios Borbones. Una de las consecuencias, por ejemplo, para demostrar ese poder de los Borbones frente a la Iglesia será la expulsión de los jesuitas, de la orden de los jesuitas. Además, se creará un concordato en 1753 que permitirá al rey, en acuerdo con el Papa, elegir a los altos cargos de la Iglesia. Ya sabéis que lo hemos hablado miles de veces, los obispos, arzobispos y cardenales. Bien, eh, ahí tenéis un grabado que manifiesta precisamente esa expulsión de los jesuitas. Los Borbones, evidentemente que necesitan dinero, empiezan a mirar con ansia hacia América, ante la falta de las expectativas que pueda haber en Europa, ya que Europa en ese momento también está controlada por Inglaterra y la otra potencia es Alemania. ¿Qué se va a hacer? Liberalizar el comercio. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no solamente será obligatorio que las embarcaciones que parten de América con productos americanos hacia España atraquen en determinados puertos, como estaba ocurriendo, sino que puedan atracar en cualquier puerto de España y que cualquier persona pueda realizar inversiones económicas y realizar importaciones y exportaciones hacia América. Esto va a provocar precisamente un incremento tanto de las importaciones como de las exportaciones. Se va a fortalecer el monopolio de España frente a otras potencias que ya intentaban abrirse el mercado en la América colonial, por ejemplo, los británicos a través de el asiento de negros y el navío de permiso, o por ejemplo Holanda. El Consejo de Indias y la Casa de Contratación, por tanto, que estaban, si recordáis, afincadas en Sevilla desde la época del descubrimiento y que era la aduana real por donde entraban esos productos americanos, pues caí en desgracia, caí en falta de importancia, porque ahora cualquier puerto español se puede atracar y hacer realizar importaciones y exportaciones, tal como tenéis ahí. Aquí tenéis, repito, varios de esos documentos que así lo atesoran. Bien, aquí tenéis la creación, por ejemplo, del Banco Nacional de San Carlos. Repito que va a ser ese, ese futuro Banco de España, alguno de esos papel moneda que serán nuestros futuros billetes. Aquí tenéis ejemplos de esa época, por ejemplo, con 300 reales de Bellón. Y seguimos avanzando hacia el 4.3, que va a dedicarse sobre todo a hablar de la economía, de la expansión y transformación económica, de nuestra agricultura y nuestra industria, acorde con la ilustración, y también el despegue económico de Cataluña, clarísimamente. Va a aumentar la producción agrícola debido a que se va a aumentar el número de tierras que van a estar en cultivo, eso sí, en detrimento de lo que era la mesta. La mesta, si recordáis, era el honrado concejo de la mesta que surge en la época de los Habsburgo y de los reyes católicos,
que era todo ese grupo, ese gremio de pastores que con la oveja merina realizaban la transhumancia de norte a sur en España en distintas épocas del año y que tenían un poder brutal, pues aumentan las tierras y disminuye, por tanto, esa producción ganadera. Con Carlos III, que es un hombre ilustrado y que tiene muchísima influencia la ilustración en él y todos los ilustrados que le rodean, como por ejemplo el que tenéis en imagen, que es un retrato realizado por su amigo. Ahí tenéis a Melchor Gaspar de Jovellanos, uno de los grandes ilustrados. Pues repito, todos esos ilustrados van a influenciar en Carlos III y, por ejemplo, en esta época de este rey se va a acabar con el sistema de propiedad señorial de la iglesia, de la nobleza, en definitiva. Eh, ¿Quiénes van a rodear a Carlos III? Aparte de Jovellanos, Campomanes y Olavide, por ejemplo, van a realizar junto con Jovellanos una ley de reforma agraria, que es la que va a permitir este aumento de las tierras para que mayor parte de la población puedan acceder a ese cultivo y a vivir de esas tierras, aunque va a fracasar en parte debido a los intentos enconados de la nobleza y de la iglesia de paralizar al máximo todo esto. Era normal porque sabían perfectamente que de esta manera iba a caer en picado su poder. Olavide va a impulsar las colonizaciones, quiero decir, en territorios muy deshabitados de España, lo que hoy en día llamaríamos la España vaciada, pues españoles o, por ejemplo, alemanes van a ocupar nuevos territorios y van a crear nuevas poblaciones. Una de las más famosas, por ejemplo, será la Carolina en Andalucía o, por ejemplo, la Luisiana en el futuro Estados Unidos. A diferencia de otros países europeos, pues la industria fue escasa y siguió siendo muy artesanal. Iremos siempre con retraso. Cuando llegue el momento de la primera revolución industrial, nosotros siempre iremos más tarde. Sí que se promovieron las manufacturas a través de las reales fábricas, que es la creación de productos artesanales manufacturados a mano con una calidad impresionante, de lujo, productos que son de uso diario o productos militares, que muchas de esas fábricas todavía hoy en día siguen funcionando y tienen un sentido de existir. Para difundir nuestra producción industrial, la escasa que había, la poquita, se mejora el transporte y las comunicaciones. Por ejemplo, se crea el Canal Imperial de Aragón o el Canal de Castilla, que sirven como grandes vías de comunicación fluvial para el transporte. Aquí tenéis, aparte de Jovellanos, pues Campomanes y Olavide, que son los grandes ilustrados de la época. O, por ejemplo, aquí tenéis precisamente cédulas, órdenes del rey para que se repueblen zonas de España. Aquí tenéis ejemplos de esas reales fábricas. Esta es la Real Fábrica de vidrio de la Granja y algunos de sus productos que, repito, la inmensa mayoría siguen funcionando. Los restos de la fábrica de porcelana del Retiro, que esta sí que se destruyó en un incendio, que solamente nos quedan restos arqueológicos y ejemplos en un periódico de la época de Franco de la producción, de la grandísima producción y calidad que tenía esa fábrica de porcelana. Aquí, por ejemplo, tenéis el Salón Chinesco del Palacio de Aranjuez, que era uno de los salones favoritos de Isabel II. O aquí tenéis, por ejemplo, el Canal Imperial de Aragón, de esas vías con las esclusas para sortear los distintos niveles y que eran esas grandes vías de comunicación, repito, fluviales que se van a crear y que facilitaban muchísimo el transporte por toda la península. Se crea, por ejemplo, la Real Compañía de Filipinas para mejorar esa exportación también de productos. O la Real Fábrica de Tapices, donde Goya era un joven adolescente como vosotros y ya pintaba cartones, pinturas que servían de ejemplo para los tapices y que a día de hoy sigue funcionando tal como tenéis aquí en imágenes. Aquí tenéis algunos de los cartones, cuando repito, Goya había llegado de Aragón y bueno, pues comenzaba a fraguarse su vida como el genial pintor de cámara que va a ser luego. Hay ejemplos de esas primeras telares mecánicos, entre comillas, ya antecedentes de lo que va a ser la famosa primera revolución industrial.